¿Se entiende lo que estamos diciendo? A ver, Sí, ¿qué profe. sería, qué podemos hacer acá? A ver, si yo quiero una interpretación que satisfaga esta y satisfaga esta, ¿qué puedo hacer? Una tabla de verdad. Una tabla de verdad. Pero ¿qué conectivo lógico tengo que poner acá en el medio de estas dos o entre estas dos fórmulas? ¿Ninguno? Para que, para que satisfaga esta, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sería? Encontrar una interpretación que, Que sea verdadera. bien, o sea, que me dé uno, ¿no es cierto? Que el valor de verdad de esta proposición compuesta me dé uno. Y acá también. Y entonces, pero que satisfaga esta y que satisfaga esta, ¿qué sería? ¿Qué conectivo lógico tengo que usar entre estas dos? ¿Implicación no sería? Que sea No. equivalente. Doble implicación. Conjunción. Conjunción. Es la conjunción, porque si esta es verdadera y esta es verdadera, la conjunción me va a dar verdadera. ¿Sí? Es decir, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a hacer una tabla de verdad y vamos a poner, por ejemplo, para el primer caso, este sería el ejercicio 6A, 6 ítem A, P y Q, y ahora vamos a poner I, P implica Q, P implica Q. Vamos a ponerlo entre paréntesis por ahora, así como estaba. Y entonces lo que nosotros, bueno, ahora tengan su guía ustedes a mano, así yo dejo de compartir y entonces trabajamos acá en la pizarra. Y yo también puedo ver bien lo que se va escribiendo, y si ustedes, así puedo ver que ustedes vean bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacer verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas, caso contrario es falso. En la implicación antecedente verdadero, consecuente falso, es el único caso donde da falso. Caso contrario me da verdadero. Y ahora fíjense, o sea, ¿cuál es la interpretación que satisface a esta fórmula? Fíjense. O cuáles son las interpretaciones que satisfacen a esta fórmula. O esa fórmula es satisfacible bajo qué interpretaciones. P y Q. O sea, P verdadero y Q verdadero. Bien, acá, lo podemos ver acá, ¿no es cierto? En esta fila, primera fila. ¿Y cuáles son las interpretaciones que satisfacen a esta? A ver. A esta fórmula, a P, ver. Q, P y Q. P, Q. Perdón, P y Q es la primera. La segunda satisface No. esta, no. ¿Y sub 3 satisface? Sí, sería Q. Sí, Q. ¿Y sub 4 satisface? Sí, sería el vacío. El conjunto vacío, ¿no es cierto? Esas son las tres. Pero ahora la idea es, ¿cuál es la interpretación cuáles son las interpretaciones que satisfacen a ambas fórmulas? PQ. Ah, claro, solamente I sub 1, que es esta. ¿Sí? Solamente esa. ¿Por qué? Porque en la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Es decir, acá. Acá sería 1 y resto falso. Solamente esta, Profe, bajo esa estamos viendo interpretación. mal la cámara. A ver, ¿qué no se ve? ¿Le acerco más o qué le pasa? A ver. Está muy pixelado. Debe ser su Me parece internet, que profe. ¿Todos ven así o es su solo conexión, me parece que, profe. Sí, pero parece que es el internet, bro. la mía o la de ella? No, la suya. No, la suya, porque todo Ah, la queda mía. como pixelado. A ver, déjenme Igual, que... igual el audio se escucha bien, profe. Un segundo. Bien, le acerco más la cámara, pero a ver si...
Bien, a ver si mejoramos. Un segundo. Dice, fíjense que tenemos un conjunto de fórmulas S que son P o Q, la primera, P implica R, P implica R, vamos a poner así, y Q implica R. Nuevamente, tenemos tres proposiciones, tres variables proposicionales, o sea que podemos poner acá 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Acá, 4 verdaderos, 4 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, nuevamente vamos a llamarle a esta I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, I sub 6, I sub 7 y I sub 8, ¿sí? Cada una de las Profe, interpretaciones. Profe, Sí, disculpe, ahí un compañero aclaró que es Q doble implicación R. En la última. ah, sí, tenés razón. Q doble implicación R. Gracias. Está bien. Entonces veamos. Resolvemos la tabla de verdad de la primera fórmula y nos queda, es falsa cuando las dos son falsos, caso contrario, verdadero. Bien, fíjense que hay 6 interpretaciones que satisfacen a la primera fórmula. Ahora, resolvemos la segunda. Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Caso contrario, verdadero. Hay 6 interpretaciones que satisfacen a la segunda fórmula. Miremos la tercera. En la doble implicación, ¿qué sucede? Es verdadero cuando tienen mismo valor de verdad. Bien. Miro, mismo valor de verdad, verdadero. Caso contrario, falso. Bien. Entonces, ahora acá tenemos 4 interpretaciones que satisfacen a esta. Lo que yo busco es cuál es la interpretación, cuál o cuáles es la interpretación que satisface a ese conjunto de fórmulas. A ver, ¿I sub 1 satisface a ese conjunto de fórmulas? Sí. Sí, lo podemos ver acá, Sí. fíjense. Satisface a cada una de esas. Y entonces I sub 1, ¿cuál es? ¿Cuál es la interpretación? PQR. P, Q, R. Bien. ¿I sub 2 satisface al conjunto de fórmulas? No. No, No. La única Estoy sería mirando ese la- punto. ¿I sub 3 satisface al conjunto de fórmulas? Tampoco. no, No, no satisface a esta. ¿I sub 4 satisface al conjunto de fórmulas? Tampoco. Tampoco. No satisface a esta. ¿I sub 5 satisface al conjunto de fórmulas? Sí, ese sí. Sí. ¿Cuál es la interpretación? ¿I sub 5? QR. QR. Bien. ¿I sub Profe, 6 ¿por qué QR ahí en ISO 5? A ver, ¿por qué QR? ¿Quién dijo QR? Porque P es falso en esa fila. Claro. En esta interpretación, Claro. P es falso, Q verdadero y R verdadero. ¿Sí? Solamente anotamos las variables proposicionales que tienen valor de verdad verdadero. ¿Sí? Claro, ¿I sub claro. 6? ¿I sub 6 satisface? Falso. Falso. No satisface a esta. Fíjense, a esta. ¿I sub 7?
Falso también. Tampoco. ¿Y sub 8? Tampoco. Tampoco, ¿sí? Solamente estas dos interpretaciones satisfacen a ese conjunto de fórmulas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar el ejercicio 7. Vamos a avanzar entonces al ejercicio 7. Dice, dadas las siguientes proposiciones compuestas, identificar las proposiciones primitivas, escribir en forma simbólica y construir la tabla de verdad para cada fórmula e indicar si se trata de tautología, contradicción o contingencia. La primera dice, si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. Punto. 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto 8 no es múltiplo de 9. A ver, ¿cuáles son las primitivas? ¿8 es múltiplo de 9? Bien, ¿8 es múltiplo de 3? bien, Esas bien. dos. Esas dos, exacto, esas dos, ¿sí? Bueno, puedo borrar, hagan su captura de pantalla y borro este, ¿sí? Entonces empezamos el ejercicio 7. Bien, ¿vieron hoy algo de razonamiento deductivo válido? Con el profe Acosta. Creo que vimos hasta ese que está haciendo ahora de los Bueno. conjuntos de Y fórmulas. si no lo tienen en álgebra, también lo habrán visto en la parte práctica, los razonamientos deductivos, ¿sí? Un razonamiento es deductivo si, solo si, las premisas son evidencias de la verdad de la conclusión. Es decir, yo parto de las premisas verdaderas y voy a concluir, eso me garantiza la verdad de la conclusión, ¿sí? Cuando hablamos de razonamiento deductivo, decimos que los razonamientos deductivos son válidos o no son válidos, pero no hablamos de razonamientos verdaderos o falsos, sino válido o no válido, ¿sí? Eh, un razonamiento deductivo es válido cuando el condicional es tautológico, ¿sí? Pero ¿qué consideramos? Que partimos de premisas verdaderas y entonces podemos asegurar la verdad de la conclusión, ¿sí? Y en esos casos hay tres conocidos que lo trabajamos en álgebra. Uno es modus ponens, ¿sí? Y que lo tiene acá el profe. A ver, si ustedes lo tienen en la diapositiva, acá, un poquito más adelante, no, más acá. Acá. Modus ponens, fíjense, es esta. Se da P, esta es una premisa, esta es otra premisa y esta sería la conclusión. Fíjense, premisa 1, P. Premisa 2, P implica Q. Lo podemos poner como, o sea, lo anotamos así, ¿sí? P y P implica Q. Pero fíjense que en la conjunción es conmutativa. Lo puedo escribir primero la implicación y luego P, ¿sí? ¿No es cierto? Primero esta premisa y luego esta. Y esta sería la conclusión. Si las premisas son verdaderas, es evidencia de esta conclusión que va a ser verdadera, ¿sí? Fíjense, si Juan es correntino, acá decimos Juan es argentino, o sea, tenemos acá la premisa 1, Juan es correntino. Y acá digo, si Juan es correntino, Juan es argentino. Conclusión, Juan es argentino, ¿sí? A ver, miremos, se lo puede escribir entonces así. Esta sería modus ponens. La tabla de verdad está acá, ¿sí? Y fíjense que nos da tautología, lo pueden ver desde ahí. Entonces ya no vamos a hacer la tabla de verdad de esta, pues nos da tautología cuando encontremos.
La otra es modus tollens, es otra regla de inferencia, y fíjense cuáles son las premisas. P implica Q y no Q. Conclusión, no P. ¿Sí? A ver, yo suelo decir algo así como muy sencillo, fíjense. Si la premisa 1, por ejemplo, a ver, yo podría poner así. Si cruzas la calle en este momento, entonces te choca el auto. Cruzás la calle en este momento, fíjense. Conclusión, te choca el auto. ¿Sí? O sea, fíjense las dos premisas. Si cruzas la calle en este momento, te choca el auto. Y además, cruzas la calle en este momento. Conclusión, te choca el auto. ¿Sí? Esa, digo por ahí para que lo entiendan fácil. Acá, fíjense, si cruzas la calle en este momento, te choca el auto. No cruzas la calle, perdón, no te chocó el auto. Entonces, no cruzaste la calle, ¿sí? O sea, por ahí algo para que lo puedan ver más, por ahí con un ejemplo más sencillo, ¿sí? Bien, y acá está la tabla de verdad del modus tollens, que en este caso es una regla de inferencia que es una tautología, ¿sí? Por eso se llama reglas de inferencia. Y la otra es silogismo hipotético, ¿sí? Fíjense las premisas. P implica Q es una premisa, la segunda premisa Q implica R, y la conclusión P implica R, ¿sí? Bien, y acá lo tienen al ejemplo. Vamos a mirarlo nosotros en el ejemplo de la guía de trabajos prácticos. A ver, miremos. Dejo de compartir. Esto ustedes los tienen igual en la guía. A ver, fíjense. Si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. A ver, pongo acá ejercicio 7 y vamos a poner P, 8 es múltiplo de 9. Q, 8 es múltiplo de 3. Bien. Y entonces, fíjense que dice, a ver, escribamos. Si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. ¿Cómo lo escribo? P implica P, Q. Implica P implica Q. 8 no es múltiplo de 3. O sea, Menos Q. no Q. la negación de Q. La negación de Q. Y acá hay una I entre esta y esta porque son dos premisas. Tengo esta premisa y esta premisa. Y luego dice, por lo tanto, 8 no es múltiplo de 9. O sea, por lo tanto, no P. Bien. ¿Y esa qué es? Modus. Ponen. Bien, es modus tollens. Es una regla de inferencia, modus tollens. ¿Sí? Y lo podemos escribir así. P implica Q y no Q, ¿sí? Vamos a poner así todavía. Entonces, no P. Si hacen esta tabla de verdad, ¿qué nos va a dar? Tautología, ¿no es cierto? Es una tautología. Dadas las siguientes proposiciones compuestas, identificar las proposiciones primitivas, están acá, escribirlo en forma simbólica, lo podemos escribir así o así, ¿sí? Y construir la tabla de verdad para cada fórmula e indicar si se trata de tautología, contradicción o contingencia. En este caso, esta es una regla de inferencia, es un razonamiento deductivo válido, entonces seguro que es tautología, ¿sí? Tautología y está hecha la tabla de verdad ahí en la teoría, en la diapositiva de la teoría, ¿sí? Bien, a ver, hagamos el segundo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están bien? Sí, profe, está todo bien. Profe, Sí, ¿por qué usted dijo que era modus tollens? porque
por la forma que tiene la estructura, digamos, del razonamiento, ¿sí? O sea, fíjate acá, vos lo podés, te comparto pantalla, vos lo podés comparar acá. En este caso es esta. Modus tollens, fíjate, P implica Q y no Q, conclusión, no P, ¿sí? Ah, ahí siento que sí. Sí o sí, solo esa estructura se tiene que dar para que sea modus tollens. Sí, así es. Para modus tollens, sí, porque son reglas de diferencias ya conocidas, digamos, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener dos proposiciones primitivas, digamos, no más. Sí, dos premisas primitivas, o sea, en este caso una implicación, la negación del consecuente, y entonces concluimos la negación del antecedente. O sea, si vos detenés, si pasa esto, entonces pasa esto. Pero fíjate que no sucede, y además, esta es la primera premisa. Yo digo, si pasa esto, entonces pasa esto. Pero además, no sucede el consecuente, no pasó esto. Por lo tanto, puedo asegurar de que no pasó el antecedente. ¿Sí? Bien, esa es modus tollens. Vamos al segundo ejercicio, a ver si es alguna de las que vimos. Si la figura F es un rectángulo, entonces un polígono. La figura F es un rectángulo, por lo tanto, la figura F es un polígono. A ver, ¿cómo quedaría? Borro esto, hagan ¿Puede su dejar de captura, compartir la pantalla? dejo de compartir. Bien, dejo de compartir y entonces yo también veo. Borro esto, ¿no? Bien. Entonces, 7b. La figura F, ¿eh? La figura F es un rectángulo. Bien, F es un rectángulo. Q, F es un polígono. Es un polígono. F es un polígono. Bien, y entonces ahora tenemos que escribir cómo quedaría. Si la figura F es un rectángulo, entonces es un polígono. Quedaría P implica Q. La figura F es un rectángulo, o sea que me quedaría P. P implica Q y además P. Conclusión, la figura F es un polígono Q. Es decir, que esto lo podemos escribir así. Si la figura F es un rectángulo, entonces un polígono, y además F, sabemos que F es un rectángulo, ¿sí? Entonces, si se da esto y se da esto, entonces F es un polígono de Q. ¿Sí? Bien, fíjense que vamos a probar que esto es una tautología. Vamos a mirar que esto que está acá es una tautología. Entonces nos quedaría. Esto lo tienen hecho en la teoría, ¿sí? Pero lo hacemos para que lo puedan ver más. Entonces, en la implicación, antecedente verdadero, consecuente falso es falso. Caso contrario, verdadero. Ahora opero esta columna con esta columna. En la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. O sea que me quedaría acá y no hay más. Caso contrario, falso. Y ahora voy a operar esta columna con esta columna. Y el conectivo lógico o implicación. ¿Qué sucede en la implicación? Antecedente verdadero, consecuente falso es el único caso donde es falso. En este caso no, y no hay más. Caso contrario, verdadero. Y fíjense que nos dio una tautología. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sí, ¿Eso sería el modus ponens? esto sería modus ponens. Exacto. Modus ponens. Así es. Modus ponens. Profe, y Sí. el modus tollens puedo usar en caso de que, en caso, si nosotros necesitamos
digamos, negar la P, pero sin negar la P, o sea, no sé. No, en el modus tollens el consecuente es la negación del consecuente. O sea, tengo dos premisas, una implicación, la negación del consecuente y se concluye la negación del antecedente. En el tollens, ¿sí? Claro, entiendo. En el modus tollens. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que este razonamiento que está acá es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una implicación que es tautología. Es un razonamiento deductivo válido. ¿Por qué? Porque la implicación es verdadera, ¿sí? Es tautología. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense que, a ver, que esto sea una tautología, lo podemos pensar como una proposición compuesta que es verdadera independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples. A ver, ¿qué estamos diciendo? Porque acá lo que estamos considerando todos los casos posibles, todos los valores posibles de verdad. Si las dos son verdaderas o las dos son falsas, si la primera es verdadera, la segunda es falsa, si la primera es falsa y la segunda verdadera. Están todos los casos. Y siempre nos dio verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta proposición compuesta resulta verdadera siempre. No importa el valor de verdad de la proposición simple. ¿Sí? Puede ser verdadera o falsa, esto siempre va a ser verdadero. ¿Ah? Por eso es un razonamiento válido. Es una implicación que es tautológica. ¿Está? Bien. Nuevamente, entonces, la segunda, tautología. Vamos a la tercera. Si es un gato, a ver, borro, hagan su captura de pantalla y borro, ¿sí? A ver, ¿quién me dice, quién resuelve este? Primitivas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las premisas? P. Uy, R. Si es un gato, entonces come carne. ¿Ese sería? Ajá, sí. Entonces, si come carne, entonces es felino. Por lo tanto, si es un gato, es felino. ¿Cómo quedaría? P, Si P implica Q, si es un gato, podemos ponerle si A, siendo A un nombre cualquiera, ¿sí? Si A es un gato, entonces A come carne, ¿sí? ¿Bien? Bien. Y después, si come carne, entonces es un felino. ajá, Q implica R. Por lo tanto, si es un gato, es un felino. Ajá. Entonces, Eso lo entre ponemos corchete implica así, lo ponemos así, implica, R. P implica R, ¿sí? En este caso estaríamos en silogismo hipotético, ¿sí? Por ahí No me quedó algo, claro las primitivas. ¿Cuáles serían? sí. Lo que podemos poner, a ver, como primitiva lo podemos poner, vamos a darle nombre a esto, ¿sí? Entonces vamos a poner, si A es un gato. Si A es un gato, entonces A come carne. A come carne, ¿sí? Si A come carne, entonces A es felino. R, A es felino, ¿sí? Por lo tanto, si A es un gato, A es felino, ¿sí?
Pasa que no está cuantificada más, pero está cuantificada universalmente, ¿sí? Está hablando para cualquier animal. Si este animal es un gato, entonces este animal come carne, ¿sí? Y si este animal come carne, entonces digo que este animal es felino, ¿sí? A ver, para que se entienda por ahí el silogismo hipotético, lo podemos pensar así. Si Juan es más chico que Pedro y Pedro es más chico que Lucas, ¿qué podemos concluir? Que Juan es más chico, si el primero es más chico que el segundo y el segundo es más chico que un tercero, entonces el primero es más chico que el tercero, ¿sí? Por ahí para que se entienda bien en qué consiste esto, ¿sí? Y acá está dado con este ejemplo. Si hacen la tabla de verdad de esto, ¿qué nos va a dar? Tautología. Tautología, ¿sí? Está hecha en la placa de la teoría. Comparto para que se pueda ver y miramos. Acá está, silogismo hipotético, P implica Q y Q implica R, entonces P implica R, ¿sí? Fíjense, las premisas, P implica Q, la segunda premisa, Q implica R, la conclusión, P implica R. Si hago mi trabajo más eficiente, entonces gano más. Y si gano más, entonces mejora mi nivel de vida. Luego, conclusión, si hago mi trabajo más eficiente, entonces mejora mi nivel de vida. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, y fíjense que si hacemos la tabla, bueno, hagan la tabla de verdad, si no está, pensé que estaba hecha acá. No, no está hecha acá. Bien. Bueno, hacemos la tabla y les va a dar tautología, ¿sí? Vamos al ejercicio D. A ver. Si el día está nublado y hay pronóstico de lluvia, entonces salgo con paraguas. Hoy no está nublado, pero hay pronóstico de lluvia. Entonces no salgo con paraguas. A ver, ¿cómo quedaría? Puede ser, el día está nublado una, hay pronóstico de lluvia otro, y Ajá, salgo con paraguas la última. ajá. Bien. Sí, está bien. Entonces, ¿cómo quedaría? P, el día está nublado. Q, Hay pronóstico de lluvia. hay pronóstico de lluvia. R, salgo con paraguas. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría en forma Si P y simbólica? Q, entonces R. Si P y Q, entonces R, si el día está nublado y hay pronóstico de lluvia, entonces salgo con paraguas. Luego dice, hoy no está nublado, pero hay pronóstico de lluvia. ¿Qué conectivo lógico uso acá? A ver, vamos a cerrar esta así. Ponemos corchete, pero podemos poner otro paréntesis, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora, ¿qué conectivo lógico uso acá? Cuando dice punto, ¿qué pongo? ¿Función? Conjunción. Y hoy no está nublado, pero hay pronóstico de lluvia. O sea, ¿qué sería? No Q. No, P, No P, Ah, no P, y Q. El pero es una I. No P y Q. ¿Sí? Conclusión, entonces no salgo con paraguas. O sea, pero fíjense que estoy usando todo esto, ¿sí? Entonces implica no R. ¿Está? Implica no R. Habría que hacer la tabla de verdad de esta y decir si es tautología, contradicción o contingencia. Bien. A ver, alguien que
que haga el ejercicio E. ¿El que sigue, profe? El que sigue, a ver. El juego multijugador sería P, Bien, que sale en octubre sería Q y conseguir muchas ventas sería R. ajá, bien. Después, Quedaría si P y Q, entonces R. si P y Q, entonces R, ¿sí? Si un juego es multijugador y se estrena en octubre, entonces consigue muchas ventas. God of War no es multijugador, o sea que acá ponemos una I, ¿no es Y cierto? Y no P, acá que No dice P y no no Q. P, no P no P, y y no Q, no Q, Y no Q. Entonces, pero, R. entonces R. dice pero, Ah, pero y R. R. R, y R. Ahí está. ¿Está? Bien, entonces nos quedaría así, ¿no? Bien. Pero Habría es que I. hacer la tabla. ¿Cómo? Pero es I. Claro, pero es I. Habría que hacer la tabla de verdad de esta y ver si es tautología, contingencia o contradicción. ¿Sí? Bien, vamos al ejercicio 8. Determinar si las siguientes fórmulas son satisfacibles justificando tu respuesta. En este caso, fíjense, en el ejercicio 8, comparto pantalla, a ver, para que veamos el ejercicio todos y podamos... Acá está bueno. Bien. Ejercicio 8. Fíjense que tenemos un conjunto de fórmulas, si las siguientes fórmulas son satisfacibles, justificando si estas implican lógicamente a esta, ¿sí? Si este conjunto de fórmulas implican lógicamente a esta, ¿sí? A ver, entonces, fíjense, acá sí voy a retomar un poquito la teoría del profe, comparto pantalla. Quería mostrarle esta. Una fórmula phi es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas S si la verdad de todas las fórmulas implican la verdad de phi. ¿Sí? Es decir, la verdad de ese conjunto de fórmulas implica la verdad de phi. Hay una implicación ahí, ¿sí? Sea S un conjunto de fórmulas y phi una fórmula. Phi es una consecuencia lógica de S si toda interpretación que es modelo para S, pero S es un conjunto de fórmulas, también lo es para phi. Y decimos que S implica lógicamente a phi. ¿Sí? Se puede leer así o se puede decir que phi es una consecuencia lógica de S. ¿Está? Dejo de compartir. Fíjense una cosa acá. Vuelvo a la guía para que lo podamos ver nada más. Es esta. Lo que estamos diciendo acá es que este conjunto de fórmulas, lo que quiere es que determinemos si este conjunto de fórmulas implica, esto sería S, implica lógicamente a phi, esto sería phi. ¿Está? Entonces, fíjense que este que está acá, este símbolo,
¿sí? Lo podemos reemplazar por una implicación. Eso es lo que estamos considerando acá. ¿No? Bien. Entonces, fíjense que tenemos este conjunto de fórmulas, pero la verdad de este conjunto de fórmulas implica la verdad de este. Es decir, tenemos que buscar las valuaciones que hacen verdadero a este conjunto de fórmulas, y eso además implica la verdad de esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora en la pizarra. Ejercicio 8. Bien. Un segundo. Tenemos. Fíjense que el conjunto de fórmulas son P, P y Q. Q implica R, ¿sí? Y queremos saber si la verdad de esto implica la verdad de phi, ¿sí? Q o P. Esto sería S y esto sería phi, ¿sí? ¿Está? Después, si quieren, también pueden, le comparto pantalla acá, pueden revisar el material que les compartió el profe. Un segundo, a ver si lo encuentro acá. Había resaltado algo por acá. Pero esperen que no lo estoy encontrando. Bueno, a ver si puedo, lo comparto y si me aparece acá. No, no me deja. Bueno. Esperen que Cisco está medio... Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que ver es que la verdad de este conjunto de fórmulas implica la verdad de esto, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien. Entonces, a ver, lo que podemos hacer nuevamente es, fíjense, cuáles son las interpretaciones que satisfacen a este conjunto de fórmulas y ver además si ese conjunto de fórmulas satisfacen a esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros miramos las tablas de verdad, si queremos hacer la tabla de verdad, ¿qué tendríamos que hacer? Hoy estuvimos trabajando con este conjunto de fórmulas en el ejercicio 6. Es decir, hacíamos la tabla de verdad y donde estaba la coma poníamos una I, conjunción. Y ahora acá, ¿qué tenemos que poner? Implicación, ¿cierto? Porque quiero ver si este conjunto de fórmulas implica lógicamente esto. O si esto es una consecuencia lógica de eso. Y fíjense, consecuencia lógica sería, estamos hablando de una implicación, es el consecuente de esta implicación. ¿Está? Entonces, en este caso, lo que nosotros deberíamos hacer es, tengo 3 variables proposicionales, vamos a tener 8 casos posibles, ¿sí? ¿Me siguen? Q va a ser de 2 en 2, y R va a ir de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y Q vamos a tener 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos.
Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. P, 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Sí? Y entonces miremos. ¿Cuáles son las interpretaciones que satisfacen al antecedente? Acá tenemos una conjunción. A ver, miremos acá. Trabajemos en el conjunto de fórmulas y cuáles son las interpretaciones que satisfacen a este conjunto de fórmulas. A P, vamos a ver que las satisfacen 4 interpretaciones. P y Q, a ver, en la conjunción es verdadera si las dos son verdaderas, caso contrario, falso. Fíjense que esta fórmula es satisfacible bajo estas dos interpretaciones que tengo acá. Solamente estas dos que están acá. Y esta, a ver, antecedente verdadero, consecuente falso, único caso donde me da falso, acá, y caso contrario, verdadero. ¿Sí? Esta fórmula es satisfacible bajo 6 interpretaciones. Pero ahora, ¿cuáles son las interpretaciones que satisfacen a este conjunto de fórmulas? Porque yo voy a partir del antecedente verdadero, me implica el consecuente verdadero. ¿Sí? Entonces, a ver, Y sub 1. y sub 1 satisface a este conjunto de fórmulas. Vamos a poner acá, y sub 1, lo ponemos acá. Y miramos, hagamos esta también. En la disyunción es falsa cuando las dos son falsas, caso contrario, verdadero. Entonces acá digo, y sub 1 satisface acá. Voy a anotarlo acá, porque estoy trabajando en el antecedente. ¿Y sub 1 cuál es? P, Q y ¿Qué? R. P, Q, R. ¿Y hay otra más? Solo eso. Solo esa, ¿sí? Ahora, fíjense que acá, nosotros decíamos acá, poníamos conjunción. Conjunción me va a dar 1, 1, me da 1, 1, 1, me va a dar 1, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar, quiero saber si este conjunto de fórmulas, si la verdad de ese conjunto de fórmulas implica la verdad de este conjunto de fórmulas. Y fíjense que implicación. Entonces me quedaría 1, implica 1, y quiere decir que en este caso la evaluación, el ejercicio que nos pide, determinar si las siguientes fórmulas son satisfacibles, ¿sí? Si ese conjunto de fórmulas implica lógicamente a phi, y en este caso sí. ¿Bajo qué interpretación? Bajo esta interpretación que es I sub 1. Verdadero implica verdadero, me da verdadero. Quiere decir que ese conjunto de fórmulas implica lógicamente a phi. Bajo esta evaluación que tenemos acá. ¿Tá? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. No Profe, pasa que una hace consulta. falta que haya solo una, digamos, una interpretación verdadera y sería Y satisfacible. hay que decir cuál es, claro, hay que decir, en este caso decimos bajo esta interpretación. A ver si me deja compartir el archivo que tengo acá. Déjeme que vea, página 37. A ver, un segundo. Voy a abrirlo de nuevo porque... Y ahí capaz me deja compartir. A ver, bueno, fíjense, es esta. Quiero ir a la página 37. Entonces, por ahí este es el material que compartió el profe para que lo puedan leer, repasar. Acá, fíjense, sea S un conjunto de fórmulas y phi una fórmula. Se dice que phi es una consecuencia lógica de S si toda interpretación que es un modelo para S es también un modelo para phi. Nosotros estábamos buscando los modelos, las interpretaciones que satisfacen a S.
y solamente en este caso era I sub 1. ¿Sí? Bien, podemos escribir esto como S, o el conjunto de fórmulas S, ¿sí? Implica lógicamente a phi. ¿Está? A veces diremos que S implica lógicamente a phi, o simplemente que S implica a phi. Dicho de otra manera, phi es una consecuencia lógica de S si toda interpretación I que hace verdadera a todas las fórmulas S también hace verdadera a phi. ¿Sí? Es decir, estamos... Sí, Por ahí no tiene que ver con lo que usted está diciendo, pero allá arriba en el ejercicio 8.4 vio que dice la negación de la negación de la negación. ¿Es válido hacer eso, digamos? para ver qué pide acá. Problema. Decide si las siguientes fórmulas son tautológicas. ¿Sí? Fíjate lo que te pide acá. ¿Sí? Son tautológicas, contradicción o contingencia. Para las contingencias haya una evaluación que satisfaga y otra que no la satisfaga. Lo que te pide acá que es que hagas la tabla de verdad y digas si es una tautología. ¿Está? Profe, una consulta. Si Sí. si en el conjunto S hubiera una segunda interpretación que satisface a la fórmula, pero Sí. no a phi, ahí no sería consecuencia lógica. No. O sea, bajo esa interpretación no. Bajo esa evaluación no. O sea, ¿Está? tienen que tener la misma cantidad de interpretaciones S y phi. Claro, fíjate acá, por eso yo resalté en amarillo esto. Dicho de otra manera, phi es consecuencia lógica de S si toda interpretación I que hace verdadera todas las fórmulas de S también hace verdadera phi. ¿Está? La que hace verdadera todas estas debe hacer verdadera esta. Podría haber más de una, en este caso no hay, porque la única que hace verdadera, o sea, acá es I sub 1 a este conjunto de fórmulas, y es la única que hace verdadera a phi. ¿Está? Y en el caso de que S no tuviera interpretaciones, Entonces decimos que phi no es una consecuencia lógica de S. ¿Está? Y se anota así, a ver, por acá tiene que estar. Tachado, con el símbolo ese, el mismo símbolo tachado, ¿sí? Tiene que estar por acá más. Bien. Si lo que pasa es que acá entra en el teorema de la deducción, que no... Eso lo van a ver en la teoría, en la práctica no. Bien, sí, pero mírenlo, pero es cuando digo que no implica lógicamente, sería tachado, ¿sí? O sea, acá, tachado. Bien, detengo compartir pantalla y avancemos con el ejercicio. Sí, Una consulta, entonces la respuesta sería, bajo esta interpretación y la que está ahí, digamos, phi es consecuencia lógica de S, así tendríamos que responder. así es. Phi Gracias. es una consecuencia lógica de S bajo esta interpretación. ¿Sí? Genial. O lo otro es decir, S implica lógicamente a phi bajo esta interpretación, ¿sí? O bajo esta evaluación. ¿Está? Profe, Sí, o sea que tenemos que buscar cuando se satisface la primera fórmula y la segunda al mismo tiempo. exacto. ¿Bajo qué interpretaciones o cuáles son las interpretaciones que son modelos para S y además son modelo para phi? Ah, Porque fíjense que acá hay una implicación, pero la verdad del antecedente implica la verdad del consecuente. Porque fíjense que para que sea modelo para esta tiene que ser verdadero. Y esto es un antecedente, pero si el antecedente es verdadero, ¿en qué caso va a ser la implicación va a ser verdadera? Si yo parto de que el antecedente es verdadero, la implicación va a ser verdadera cuando el consecuente es verdadero también. Porque si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación va a ser falsa. ¿Sí? Y esto decimos que es una implicación.
antecedente verdadero, consecuente verdadero, decimos que phi es una consecuencia lógica de S. ¿Sí? Pero si el ¿Ah? antecedente es falso, también puede ser verdadero la implicación. Sí, pero nosotros estamos buscando cuáles son las interpretaciones que son modelos para este conjunto de fórmulas. ¿Sí? Claro, sí. O sea, estamos partiendo de que el antecedente es verdadero. ¿Está? Bien, vamos a mirar el segundo. O sea, por eso les comparto de nuevo, me parece que este punto acá es el centro que resume, digamos, lo que estamos haciendo. Phi es consecuencia lógica de S si toda interpretación que hace verdadera a todas las fórmulas de S, es decir, estamos buscando que el antecedente sea verdadero, también hace verdadera phi. Partimos del antecedente verdadero, yo estoy partiendo de que mi antecedente es verdadero, entonces el consecuente tiene que ser verdadero para que la implicación sea verdadera. ¿Está? ¿Ese qué libro es, profe? Este es el material de Malva Alberto que el profe dejó la unidad 1 en el Google Classroom. ¿Sí? Ok, gracias. Esto está ahí en el aula de teoría. Bien, entonces vamos a hacer ahora el 8b. Fíjense, el conjunto de fórmulas es esta. Pero Q y S. S implica R. Y quiero saber si esto implica lógicamente a S y Q. ¿Sí? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es P, Q, R y S. ¿Cuántos casos posibles tenemos? 16. No hace falta hacer toda la tabla. Bastará con encontrar una interpretación que satisfaga a todas estas fórmulas y también a esta. Pero yo puedo partir de esta. A ver, ¿sí o no? Puedo partir de la verdad del consecuente y ir hacia atrás y buscar la verdad en ese conjunto de fórmulas. ¿Está? Sería, a ver, ¿en qué caso S y Q va a ser verdadera? Cuando S y Q sean verdaderas ambas. Cuando S y Q sean verdaderas, ¿sí? Entonces, en ese caso me va a dar verdadero acá. O sea, yo tengo que buscar ahora, voy a partir de esto. Y fíjense que puedo partir de que S es verdadera, Q es verdadera, S es verdadera, y del otro ven. A ver, entonces, y de acá podemos ir al revés, digamos, sin necesidad de hacer toda la tabla, porque el ejercicio no nos pide que hagamos las tablas, ¿sí? Nos dice, bajo qué interpretaciones, si hay alguna, que satisface a el conjunto de fórmulas y eso implica la verdad de esto. ¿Sí? Profe, hay una parte de la luz que no estoy viendo en el pizarrón. Bueno, a ver, lo escribo más abajo, a ver, Por favor. lo escribo un poquitito más abajo. (8b) P implica R, P o Q y S. La otra es S implica R. Ese es el conjunto de fórmulas y quiero saber si implica lógicamente a phi, que en este caso sería S y Q. Bien, entonces S y Q en este caso son verdaderas. Decíamos, debe ser verdadera. El consecuente, la verdad de esto tiene que implicar lógicamente esto. Entonces, esto tiene que implicar la verdad de esto. Pero para que esto sea verdadero, S y Q tienen que ser verdaderos. Entonces decíamos, S es verdadero, S es verdadero, Q tiene que ser verdadero y eso. Ahora,
Fíjense que antecedente verdadero, yo busco la interpretación que hace verdadera a este conjunto de fórmulas. ¿Esta fórmula en qué caso va a ser verdadera? A ver, Cuando R sea verdadera también. Es que R no sea cuando verdadero. R tiene que ser verdadera. O sea, esta fórmula va a ser verdadera cuando R sea verdadera, porque si R es falsa, me va a dar falso. Y eso me asegurará la verdad de esta. R es verdadera, entonces yo ya sé que esta R es verdadera. ¿Sí? Ahora, P, ¿qué valor puede tomar? A ver, ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? verdadero o falso, P puede ser verdadero o falso, y acá me va a quedar verdadero. Y si pongo P verdadero o falso, a ver acá, analicemos acá. Si P es verdadero, Ahí me también. queda Verdadero. en la disyunción. Y si P es falso, También verdadero. También verdadero. también me queda También. verdadero. Verdadero. Entonces, aparentemente P podría ser verdadero o falso, y acá me quedaría verdadero, ¿no es cierto? Miremos acá. Si P es verdadero, me queda acá, es verdadero. Y si P es falso, también me queda verdadero, ¿no es cierto? ¿Así? Está Sí, bien. profe. Es falso solamente cuando... ahora, y acá tenemos, y ese me queda verdadero. Entonces, ¿bajo qué interpretación, si hay una o más, podemos decir que ese conjunto de fórmulas implica lógicamente a phi? PQRS, PQRS, ¿hay otra? Q, R y S. RS. Así, está bien. Y fíjense que no hicimos toda la tabla, tendríamos que hacer, ¿cuántos casos posibles tendríamos? ¿Cuántas filas tendría nuestra tabla? 16. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al ejercicio C. ¿Está? ¿Pueden borrar? ¿Puedo borrar? Profe, Sí. Sí, profe. Bien. ¿por Entonces qué decimos cuando? acá que S implica lógicamente a phi. Esto es S y esto es phi. ¿Por qué qué? ¿Por qué cuando es Q, R y S? O sea, no entendí eso. Acá la segunda, porque Sí. P puede ser verdadero o falso. Si P Ah, es verdadero, estaríamos bajo esta interpretación. Y si P es falso, estaríamos bajo esta interpretación. Y también, cuando P es falso, este conjunto de fórmulas es verdadero. ok. ¿Ah? Sí, sí. Bien. Bien, vamos al 8C. Borro, ¿no? ¿Copiaron? Bien. El 8C dice Q implica P, o sea, el conjunto de fórmulas S sería Q implica P, no P, y Q, esto sería S, y lo que estamos queriendo ver es si hay alguna interpretación que haga que S implique lógicamente a phi, y en este caso phi es Q. A ver, ¿hacemos la tabla o no hacemos la tabla? Hacemos la tabla, fíjense, en este caso la verdad de Q es esto, ¿no? Y yo puedo mirar acá, Q tiene que ser verdadero y Q tiene que ser verdadero. ¿Está? ¿Cuál es la interpretación? A ver, que hace que este conjunto de fórmulas sea verdadero, si la hay. P no tiene que ser falso. A ver, para que esta conjunción sea verdadero, ¿qué tiene que pasar? Que no P sea verdadero. Es decir, No P tiene que ser verdadero. O sea que el valor de verdad de no P tiene que ser 1. Está. No P tiene que ser 1. Y entonces acá esto me va a dar 1. Pero si no P es 1, acá P, ¿qué tiene que ser? Cero. falso.
falso, y 1 implica 0, es falso. ¿Está? Y si pongo P acá verdadero, acá voy a poner falso y me va a dar falso este. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, este conjunto de fórmulas, ¿sí? no implica lógicamente a esta fórmula. No es Así. consecuencia lógica, diríamos. Esta no es una consecuencia lógica de ese conjunto de fórmulas. ¿Está? Vamos a la última. Bien. Borro. R implica P. P implica Q. P implica Q. Y voy a ir para abajo, así. S o no R. Este es el conjunto de fórmulas, ¿sí? Y queremos saber si este conjunto de fórmulas implica lógicamente a phi. ¿Quién es phi? Phi es P implica no R o S y no Q. O S y no Q. Bien. A ver, entonces, ¿por dónde empezamos? No R y no Q sería verdadero. No R. ¿Dónde estás mirando? Por el consecuente. Tendrá que ser. El consecuente. A ver, miremos. S y no Q. Acá debería ser verdadero y esta debería ser verdadero. Sí. Verdadero y verdadero me da verdadero. Está bien. S y no Q. Bien. Y ahora, acá, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cuántas variables proposicionales tenemos? P, Q, R, S. 4. Vamos a tener 16. Lo otro que pueden hacer es una tabla. Lo que pasa es que no nos pide todas. Lo que nos dice es determinar si es satisfacible. Es decir, si ese conjunto de fórmulas satisface a phi. O lo que está diciendo es si S implica lógicamente a phi. Si implica lógicamente, ¿bajo qué interpretación? ¿Sí? Entonces, S y no Q, acá tenemos verdadero. Entonces, ahora, ¿qué ponemos acá? P. Podemos probar P que sea verdadero o falso. Implica R, tiene que ser, no R, tiene que ser verdadero. Sí, sí. ¿Está bien? Y entonces esto nos va a dar verdadero o verdadero, nos va a dar verdadero. Bien. Y entonces ahora, por eso, vamos para allá. S es verdadero, partimos de que S es verdadero, empezamos con el consecuente buscando la verdad del consecuente. S es verdadero, Q falso. sí, Si por ejemplo P es falso y no R es falso, ¿no daría verdadero igual? sí, ¿cómo decís? O sea, si Está P bien, fuera falso y no R sea falso, también no da verdadero en la implicación. está bien, sí, está bien. Esa es otra, habría que analizarla. Vamos a buscar una, o encontremos una, y después ustedes hagan la tabla de verdad y encuentren las otras, ¿les parece? Está. Sí. Así. Entonces, porque lo que nosotros buscamos es la verdad de esta fórmula, ¿sí? Entonces, estaría acá. A ver, y acá tendremos S verdadero, no R, pusimos verdadero, Verdadero. en la disyunción
es verdadera, y acá tenemos P implica Q. P, pusimos puede Verdadero. ser verdadero o falso, O ponemos falso. verdadero, Y Q es eh, falso. Q es falso. Q es falso, fíjense que acá hay un problema. Porque si yo pongo verdadero falso, esto me va a dar falso y yo necesito, en la conjunción necesito verdadero acá. Acá Entonces, tiene que pues, ser verdadero y verdadero. Entonces P tiene Entonces, que ser ¿qué? falso. P sí, tiene que ser puede falso. ser falso. P tiene que ser falso porque Q dijimos que era falso, está bien. Entonces, P tiene que ser falso acá. Falso implica verdadero, me da verdadero. Está bien. Entonces, acá, y ahora tengo la verdad acá. Bien. R, R falso. Verdadero. Ah, sí, falso. Y P R es también es falso porque falso. no es verdad. Y P es falso. Falso implica falso, me da verdadero. Ahí Y sí. fíjense que acá tenemos la conjunción de esa fórmula y esta fórmula me da verdadero, ¿cierto? O sea, en ambas tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Implica la verdad de esta. Sí. ¿Sí? ¿Bajo qué interpretación? S. 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 Bajo la interpretación S, ¿sí? Está. Si ustedes hacen la tabla de verdad, va a aparecer otra. Hay otra que es, me parece que el conjunto vacío, la interpretación vacía, es también bajo esa interpretación, esa implica lógicamente afín. ¿Está? A ver, probemos. Si P, Q, R, S son falsas, también va a satisfacer. Vamos a probar. ¿Podemos borrar esta? Cópienla Sí, y profe. borramos. O hagan su captura de pantalla. A ver, tengo anotado acá que bajo la interpretación vacía, también ese implica lógicamente afín. Si es vacío, quiere decir que ese es falso, Q es falso, no Q es verdadero. Ujú. A ver, en la conjunción es verdadero si las dos son verdaderas, acá es falso. Y acá que nos queda, P Falso, falso, y verdadero. verdadero. Falso y verdadero, nos queda verdadero. En la Ujú. disyunción es falsa, cuando las dos son falsas, en este caso va a ser verdadero. ¿Está bien? Ahora miremos para allá, el antecedente. No R es Verdadero. verdadero. S es falso. Ujú. S o R, ¿qué nos queda acá? Verdadero. Verdadero. Y P acá es falso. Y falso, ¿qué nos queda? Verdadero. Verdadero. Verdadero y verdadero nos queda verdadero. ¿Bien? Sí. Y que estoy buscando otra fibra porque no se ve bien. R dijimos falso, implica falso, nos queda verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero, la coma decíamos una conjunción, verdadero y verdadero, implica verdadero. Está bien. Sí. Quiere decir que también Vacío. satisface esta. ¿Sí? Bajo esta interpretación, S implica lógicamente afín. Ese conjunto de fórmulas implica la verdad de esta fórmula. ¿Sí? Bien. Ejercicio 9. Profe, o sea, básicamente tenemos que buscar un modelo para cualquiera de las fórmulas y que esa misma interpretación satisfaga a la otra simultáneamente. Exactamente. Es todo. Exactamente. Pero fíjate que estamos poniendo el foco en la verdad. ¿Sí? En la verdad de este conjunto de fórmulas implica la verdad de esta fórmula. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Ejercicio 9. Demostrar la validez de las siguientes afirmaciones mediante tabla de verdad. O sea, fíjense,
En este caso, lo que nosotros queremos probar, o sea, que el conjunto de fórmulas S implica lógicamente a phi, o sea, hay una implicación ahí, a través de la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos que determinar cuál es la interpretación que te permite eso. A ver, entonces, ejercicio 9. Díganme si puedo borrar esto. Borro. Ojo que, claro que si ustedes hacen la tabla de verdad de esta, vamos a tener 16 renglones, 16 casos posibles. Entonces ahí van a encontrar bajo qué interpretaciones S implica lógicamente a phi. ¿Ah? Claro. Bien, borramos. Ejercicio 9. Entonces tenemos, voy a escribirlo más abajo, P y Q. Q implica R. Q, O, P y R. Así. Este sería nuestro conjunto de fórmulas S. Queremos ver si implica lógicamente a phi, ¿sí? O si phi es una consecuencia lógica de ese conjunto de fórmulas. Pero acá nos pide mediante tablas de verdad, siendo tablas de verdad. ¿Cuántas variables proposicionales tenemos? 3. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a tener 8 casos posibles. 4 verdaderos, 4 falsos. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Profe, 2 verdaderas. Sí, el ejercicio no es lo mismo que el 8, solamente que más largo porque tenemos que hacer la tabla completa. claro, acá te pide tablas de verdad, ¿sí? Así es. 2 verdaderos, 2 falsos, R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. P, y vamos a mirar. Entonces, fíjense, en este caso, en la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas, caso contrario, falso. Ahora, en la implicación antecedente verdadero, consecuente falso, falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, falso. Bien, fíjense, miremos el antecedente. ¿Cuáles son, cuántas interpretaciones satisfacen a esta primer fórmula? Una. 2. 2. Acá tenemos Ah, sí. 2, ¿sí? 2. O sea, dos fórmulas, perdón, esta fórmula es satisfacible bajo estas dos interpretaciones, ¿sí? Y esta fórmula, ¿bajo cuántas interpretaciones es satisfacible? 6, ¿no es cierto? Ahora, pero la pregunta es, ¿cuál o cuáles son las interpretaciones que satisfacen a este conjunto de fórmulas? Es decir, a esta y a esta. O sea, quiere decir que acá hay una conjunción. ¿Cuál? Una, la primera. La primera. Solamente I sub 1, que es la interpretación PQ, ¿no es cierto? PQ. Esa. Estoy mirando el antecedente. Ahora miremos el consecuente. Es decir, el consecuente, fíjense que yo estoy tomando la misma interpretación, el mismo valor de verdad de P y de Q. Profe, Y ¿no aparece tendría el que ser IR. PQR la interpretación? Sí, perdón, PQR. PQR, porque son esta y esta estamos mirando, ¿sí? Entonces vamos a poner I sub 1 es P, Q y R. ¿Bien? Y ahora miremos el consecuente, porque vamos a ver si la verdad de ese antecedente implica la verdad de este consecuente. En realidad lo que deberíamos hacer es mirar el primer renglón nada más. O sea que acá la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas, y en la disyunción es falsa
cuando ambas son falsas, en este caso va a ser verdadera, ¿sí? ¿Está? Quiere decir que en este caso, S, el conjunto de fórmulas S, implica lógicamente así bajo esa interpretación, P, Q y R. La verdad de esa, la verdad, o sea, esa interpretación que hace verdadera a ese conjunto de fórmulas, también hace verdadera a este conjunto de fórmulas. ¿Está? A esta fórmula, perdón. Esta es una fórmula que deriva de aquella. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a la segunda. La segunda. Díganme si puedo borrar. Sí, profe. Bien. RQ. Bien. Fíjense que tenemos P, Q, R y S. O sea, en este caso vamos a tener 16 casos posibles, ¿sí? A ver, lo que podemos hacer es lo mismo que habíamos hecho hoy, trabajemos sin hacer la tabla, ¿sí? Y de tarea ustedes hacen la tabla, ¿les parece? ¿Saben hacer tablas de este tipo? Tenemos que poner P, sería 8 verdaderos, 8 falsos. Q lo hacemos variar de 4 en 4, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. R lo hacemos variar de 2 en 2 y S de 1 en 1, ¿sí? Sé que es bastante, no va a entrar en la pizarra acá. Bien. Entonces busquemos la validez, mostremos la validez, pero de la misma manera que hicimos en el ejercicio 8. A ver, trabajemos. ¿De dónde nos conviene empezar? Con el consecuente. El Con el consecuente. consecuente. ¿Qué tiene que pasar? A ver. Ambas tienen que ser Ambas verdaderas. tienen que ser verdaderas. Ambas tienen que ser verdaderas. Bien. Y con esta voy al antecedente. Y entonces, fíjense acá. Acá ya puedo venir y puedo ver que la verdad de esta, o sea, verdadero implica verdadero, me da verdadero. ¿Está bien? R, decíamos que es verdadero, y no P, a ver, acá ya podemos sacar todas las interpretaciones, ¿sí? A ver, la no P que podemos poner. Verdadero o Falso, falso, ¿no es cierto? Y acá va a ser falso o verdadero, o R es verdadero. En la disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Esto me asegura ya la verdad de esto. Ah, perdón, pero me falta. Esto es verdad y S, ¿sabíamos algo de S? S tiene que ser verdadero, ¿sí o no? Porque hay una conjunción acá. O sea que acá va a ser verdadero. O sea que P es verdadero. P puede ser, no, P puede ser verdadero o falso. Ah, Porque este 1 te asegura la verdad de acá. claro, ¿Está claro. bien? Sí. Y entonces acá nos quedaría antecedente verdadero, consecuente verdadero. Este 1 te asegura la verdad acá. ¿Sí? Y fíjense que tenemos la conjunción acá, 1, 1, 1, me va a dar 1, implica 1. ¿Está bien? A ver, podemos sacar acá cuáles son las interpretaciones que hacen que este conjunto de fórmulas implique lógicamente a esta fórmula. P, Q, R, S. P, Q, R y S. Bien, Después hay una que no está la P. bien, entonces quedaría Q, R y S. ¿Está bien?
Q, R y S. Está. Es esa. Si ustedes hacen la tabla de verdad, en esas 16 filas que van a trabajar, van a haber estas dos que van a satisfacer, o sea que este conjunto de fórmulas satisface a este conjunto, perdón, implica lógicamente a esta fórmula, ¿sí? Así. Bien. Bueno, a ver, ¿qué les parece si dejamos de tarea el ejercicio 6D y continuamos la próxima clase? ¿Sí? Yo pensaba terminar hoy, pero no vamos a terminar. Y si la teoría no empezó todavía con la unidad 2, vamos más tranqui y terminamos la próxima clase, ¿les parece? Sí, igual.